Vamos al libro que nos corresponde. ¿Cuál es? Hebreos. Ahí vamos ya. Les dije la otra vez que tenía 12 capítulos, me equivoqué. Son 13 capítulos los que tiene el libro de Hebreos. Y sí, cuando lo dije, les dije a los hermanos, cuando yo les digo algo y que tengo duda, luego voy a ver que si lo dije mal, lo dije bien. Nos podemos equivocar, amén. Y hay que corregirnos, y eso es de sabiduría. Vamos entonces en mi tema, exaltación de Cristo. El escritor continúa entonces haciendo énfasis en 4 cosas importantes, ¿ok? De cómo el Señor estaba obrando en el tiempo que se escribió el libro a los Hebreos, ¿ok? Esta sección, puse yo en mi introducción, sustenta y alimenta y nos enseña, número 1, de la superioridad del sacerdocio, ¿verdad?, de Melquisedec. Todavía no llegamos al de Cristo. Ya llegamos, pero vamos a empezar otra vez, ¿ok? Frente al sacerdocio levítico, ¿ok? Y esto se manifiesta, número 1, en que Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Y vamos para allá, para introducirnos. Número 2, miramos cómo Melquisedec bendice a Abraham. Y todo esto, no se olviden, voy en el número 2 ahorita, pero se me vino algo a la mente importantísimo. No se olviden, el escritor de los Hebreos está hablando a pueblo hebreo, los cuales creen en Abraham, ¿ok? Y les está mostrando que Abraham fue un padre, ¿verdad? Fue un patriarca, y es más, fue el primer patriarca, Abraham. No obstante, en ese mismo tiempo, Dios levantó a Melquisedec y lo está poniendo en ese orden para que ellos empiecen a aprender. Ya recibieron según ellos a Cristo, pero están debatiendo, están tomando lechita, todavía sus mentes van de aquí para allá al judaísmo y luego quieren experimentar el cristianismo. En ese debate de los primeros pasos, ¿verdad?, cuando venimos al evangelio, lo cual nos pasa a todos. Es la razón por la cual él trae a Abraham y ahora trae a Melquisedec, que se enseña que en esos tiempos al que se le llevaban los diezmos era mayor que el que llevaba los diezmos, ¿ok? Y es lo que el escritor está diciendo. Abraham es el patriarca y lo tienen bien en alto, pero no se olviden, hubo un hombre que Dios levantó. Yo lo digo así, un hombre, porque muchos, ya les dije, creen que es el Cristo encarnado. Y esto es aceptable en el cristianismo y son cosas que Dios las dejó así y hay que respetar. Y yo no quiero ir más allá, ¿verdad?, de lo que yo entiendo de la palabra, pero sí aquellos que creen que es porque es una gran diferencia. Pero les dije que hubo, ¿verdad?, hay juntas, ¿verdad?, donde se reúnen teólogos y llegan a la conclusión de que si creemos o no, porque no hay mucha claridad y muchos versos sobre este personaje, es aceptable que podamos, ¿verdad?, decir, ¿es Cristo encarnado o es una persona, ¿verdad?, que Dios levantó para que sea un tipo de Cristo? Y ya les expliqué, una cosa es una sombra y una cosa es la persona. ¿Que Dios puede hacer eso? Sí lo hace, y por eso llegaron a la conclusión de que, ¿verdad?, es ok, porque no hay pruebas suficientes ni para un lado ni para el otro, pero el personaje ahí está. Que eso no nos detenga, muy importante, hermanos, porque el mensaje primordial aquí es que el escritor dice, Abraham lo reconocen, wow, como el patriarca, y qué bueno, ¿verdad? Y Dios lo levantó, etcétera. Pero hubo otro hombre y es Melquisedec. Vayan, estudien quién es ese personaje. Y eso es lo que los está llevando a pensar, y es lo que la palabra hace. Y yo creo que por eso el Señor nos deja esos personajes misteriosos. Así se le llama a Melquisedec. Es un misterio. Es un misterio. Pero es ok, porque lo principal del escritor es que
Cristo es la esencia. Porque si ponemos a Melquisedec como la sombra, ¿ok? Como la sombra de Cristo, lo cual es aceptable. Cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, es la esencia de esa sombra que era Melquisedec. Por eso no hay controversia. ¿Se dan cuenta? Porque Dios lo puede hacer así, que levantó a ese hombre para que no supiéramos de dónde viene, ni cuándo terminó y cómo vino al mundo. No obstante, la Biblia nos enseña que fue a un hombre que se le dio, ¿verdad?, diezmos, y que es más grande de aquel que le dio los diezmos. Pero sobre Abraham y sobre Melquisedec ya tenemos a uno más grande, y podemos decir así. ¿Quién es? Cristo Jesús. Todo un capítulo, no se olviden, lo usó, y todavía anteriormente, esto viene desde el capítulo 6. Pero si la Biblia lo trae y lo repite y lo trae, es importante que nosotros hagamos lo mismo. Y por ello estamos invirtiendo este tiempo, porque la palabra de Dios, y cada vez que vengamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a bendecir. Tengan eso en su mente. Cuando nosotros llegamos a este lugar, hermanos, venimos en obediencia a la palabra del Señor. Número 3, me quedé en el 2. La sustitución del sacerdocio levítico. Eso es lo que nos está enseñando también aquí el escritor. Y número 4, la perpetualidad del sacerdocio del orden de Melquisedec, que quiere decir para siempre. Así lo puso el escritor y así lo debemos de mirar. Esas 4 cosas son las que el escritor entonces nos está mostrando aquí. Vamos al capítulo 7. Y antes de eso, Dios de gloria, ilumínenos, guíenos, diríjanos en este lindo día. Me pongo en sus manos, pongo a mis hermanos que pudieron llegar en esta mañana en sus manos. Aquellos que están conectados, Señor, bendiga sus vidas. Que en este tiempo que vamos a compartir su palabra, Dios de gloria, disfrutemos a lo máximo la misma. Y usted nos hable y nos haga responsables, Señor, a través de su Santo Espíritu, de ponerlo por obra. Que no quede en conocimiento, que no quede en letra, Señor, sino que esa letra se encarne y tome vida en nosotros, Señor, y podamos obedecerle como usted lo merece. En Cristo Jesús. Amén. Verso 11, 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, escuchen, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. Fíjense, si esa ley y ese sacerdocio perfeccionara, ¿qué necesidad habría aún de que se levantare otro sacerdote? Y aquí viene, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Los levíticos, no se olviden, vienen de Aarón. El primer sacerdote, sumo sacerdote, fue Aarón, el hermano de Moisés y hermano de María. Y ya de él vinieron, ¿verdad?, la descendencia de Leví, de la tribu de Leví, que Leví vino de Aarón. Eso era ¿verdad?, una persona, y de ahí vinieron todos los, ¿verdad?, los descendientes entonces de los sacerdotes, perdón. Y todos ellos, no se olviden, heredaban. Si los hijos venían, ¿verdad?, heredaban lo que los padres tenían. Esos hijos crecían, morían, y luego los hijos que venían, y así era, lo heredaban. Algo muy importante. Continuemos. Porque cambiando el sacerdocio, muy importante, hermanos, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Por qué creen que la ley tuvo que cumplirse y terminó? La ley terminó. ¿Cuándo terminó? Ayúdenme. Cuando Cristo vino a la tierra. Cambió el sacerdocio,
La ley tiene que ser también cambiada porque vinieron juntos. La ley y el sacerdocio vinieron juntos. Y eso es lo que está dando a entender el escritor, explicándoles. ¿No lo sabían? Infórmense. Miren cómo Dios obra. Miren el plan de Dios. Hablábamos el otro día, el domingo pasado, miramos historias, ¿verdad?, de cómo las personas, los gobiernos, los sistemas, todo Dios lo puede usar y lo va a usar para su plan. Pero nosotros no queremos ser solamente personas que sean usadas. Queremos ser el plan de Dios. Por eso quiero más y más de Cristo. Porque yo quiero ser el plan de Dios. No solamente parte, no solamente ser usado, muy importante. Y para todo ello, no se olviden, necesitamos nosotros de veras venir y decir, para eso vivo. Ahora, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo. Ya no vivo para mí, ¿sí? Buscando lo mío, lo propio. Continuemos, por favor. Un poquito más. Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y ustedes se dan cuenta que hay un gran principio espiritual también. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que aunque teníamos nuestra religión, nosotros vivíamos en cierta ley. Tienes que hacer esto. ¿Les enseñaron? Tienes que hacer caridad. No hagas esto. Y dice el apóstol Pablo, había una ley en mí que yo, queriendo hacer lo bueno, me encontraba haciéndolo. Porque somos pecadores. Y la ley nunca nos iba a salvar. La ley nos decía, eres pecador. Cuando nos decía la ley, eres pecador, estás haciendo mal, ¿lo hacía para condenarnos? Pregunta para ustedes. ¿Lo hacía para condenarnos? No, no lo hacía para condenarnos. Pero si la ley continúa diciéndonos y diciéndonos y diciéndonos y diciéndonos, y nosotros nunca obedecimos, ¿qué va a pasar? ¿Se lleva a cabo entonces el propósito por qué viene la ley? Nos va a condenar. Pero al principio no es así. Dios les dio la ley para que entendieran y conocieran a Dios. Y se conocieran a sí mismos, que sin Dios no podían vivir. ¿Se dan cuenta? Pero la gente continuó según haciendo solamente lo que tenían que hacer. Y así mucha gente vive hoy. No, Dios quiere ir más allá, a experimentar el amor. Porque ahora el nuevo pacto, no se olviden, está hecho en el poder de Dios y en el amor de Dios. Porque fue como Cristo vino al mundo y murió por ustedes y por mí. Y resucitó en poder, pero derramó su amor. Y ahora, ¿verdad?, Él está obrando de esa forma y no como antiguamente, que ellos solamente tenían que hacer y hacer y hacer. Muy importante. Continuó. Qué lindo. Verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ok. ¿Qué entendieron de ahí ustedes? ¿Entendieron algo? Es ok. Si no lo entienden, es ok, hermanos. Está hablando de Cristo sobre todo. De la tribu de Leví vinieron los sumos sacerdotes. ¿Cristo vino de la tribu de Leví? Pero estudien la Biblia, ¿verdad? Hermana Mari dice, no, de la tribu de Judá. ¿Por qué creen que se le dice león de la tribu de Judá? Él vino de la tribu de Judá, no vino de los levitas tampoco. Pero ellos no siguieron la onda de todo ello. ¿Por qué? Porque no estaban, solamente hacían los sacrificios, siguiendo el ritual, pero no pensaban el porqué de todo ello. O sea, no es solamente hacer las cosas, es por qué se hacen las cosas. O que Cristo murió por mí cuando yo me convertí, Él me salvó, me perdonó. Ya, pero ¿por qué lo hizo? Y es donde empiezo a indagar, a preguntar, a querer conocer el por qué lo hizo.
wow, porque lo necesito. Soy pecador. Dios lo envió a este mundo para que muriera por mis pecados, ¿sí? Y ya voy conociéndole. Y entre más mi vida empieza a conocerle a Él, mi corazón, mirando la obra gloriosa, se va volteando, ¿verdad? Y va a manifestar agradecimiento, y luego va a manifestar amor, porque es wow. Sin yo saber, sin conocerle a Él, me guardó en la vida, y luego hoy viene a mi corazón solamente porque me predicaron y me dijeron Él te ama y arrepiéntete. Yeah. Y así me aceptó. Pero no me deja ahí. Y es lo que le está diciendo a ellos. Yeah. Abraham tuvo una gran función, ¿verdad? Es un patriarca. Después viene Moisés, David, y ahí están todos los personajes, ¿verdad?, que vemos a través de la palabra de Dios. Pero hay alguien que formó ese plan para que ellos fueran llamados y representaran, ¿verdad?, a Dios este mensaje. Y es donde uno empieza solamente a usar, hermanos, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestra forma de pensar. Y es lo que nos va a llevar a irle conociendo y conociendo y conociendo a Él. Él no venía de la tribu, ¿verdad?, de los levitas, de Leví. Él vino de la tribu de Judá. ¿Y cómo lo va poniendo el escritor? Diciéndole, ¿lo sabían o no lo sabían? ¿Dónde me quedé? ¿Verso 13? 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Lo habían leído alguna vez esto? Y wow, qué tremendo. ¿Por qué decíamos de la tribu de Judá? De la tribu de Judá, ¿verdad? Y él no, porque no vino de los levitas. Y es sumo sacerdote. Y no solamente es el máximo sumo sacerdote, es que Cristo, Él es el Mesías. Él es el ungido de Jehová. Aleluya, va sobre Abraham, va sobre Melquisedec. Porque Melquisedec era un tipo y él es la esencia. Yo lo puedo aplicar así porque lo miramos a través de la palabra de Dios, de cómo Dios usó, ¿verdad?, tipologías a alguien que le representaba como si él fuera, pero no era en realidad él. Lo cual la Biblia también enseña de que yo creo en el capítulo, ¿verdad?, 17, en varios capítulos 15, luego enseguida del libro de Génesis, de cómo habla de cómo el ángel de Jehová. Y luego enseguida, si van al capítulo 15 de Génesis, rápidamente, tenemos tiempo. Miren, rápida, les voy a leer después que acontece todo esto y luego cómo sigue a Moisés, que fue el que escribió. ¿Ok? Después que habla de Melquisedec, del verso 14, del capítulo 14, verso 17, hacia el 24, miren esto. Ya después que terminó ahí, ¿ok? Después lo pueden leer en su casa si no lo han leído, lo cual les recomiendo, por eso lean la Biblia. Y dice Moisés, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Cómo? En visión. Si no están leyendo, eso los voy a leer. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que, dice, ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el de Maseo Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, herencia, hijos, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino uno, un hijo tuyo será el que te heredará. ¿De quién está hablando? De Isaac. Y ya vino en visión. Entonces ahí miramos que, wow, en cierta forma fue una visión, pero más para adelante, cuando ya llega el momento en que van a concebir, ahí vienen 3 ángeles. ¿Lo han mirado? Y ahí es donde yo creo que es
Jesús encarnado, lo cual la mayoría de los cristianos lo creemos. Ahora, cuando yo les digo esto, hay muchos teólogos, muchos predicadores de hoy en día. John MacArthur, un gran expositor de la palabra de Dios, que ha hecho un gran impacto aquí en Panorama City. Greg Glory acá para Anaheim, con su iglesia Harvest. Grandes, ¿verdad?, personas que Dios ha levantado, los cuales tenemos esa posición. No solamente soy yo aislado, tomando una posición la cual ustedes dicen, wow, ¿verdad?, de que es solamente una sombra Melquisedec. De eso estoy hablando. No, ellos también están de acuerdo con ello y le digo, hay libertad. Pero lo importante sobre todo es que Cristo es sobre todos ellos. Y que si era Melquisedec Jesús encarnado, por eso usamos estas palabras. Melquisedec es la sombra. Cristo es la esencia. ¿Ven la diferencia? Porque la sombra viene de la esencia, del original. ¿Sí me explico? Para que tengamos un razonamiento más comprendible de lo que estamos hablando. Si no es, bueno, es la sombra. Muchos creen que es la esencia, Cristo encarnado. ¿Qué? Eso que se respeta. Pero yo creo que no es allá todavía, porque es solamente una sombra, la cual, pum, se iba a manifestar, ¿verdad?, cuando viniera a este mundo. Y es lo que le está explicando. La diferencia de de Abraham, la diferencia de Melquisedec, y mi punto es la exaltación de Jesús. Por eso, bíblicamente y teológicamente, no me he salido de la línea de la palabra de Dios. Les digo, uno tiene que tener mucho cuidado, porque son pasajes que no son fáciles. Es comer más sólido, porque aquí Dios no es un Dios de confusión, nunca. Pero sí nos remueve a que pensemos, a que tengamos libertad. Y en esa libertad de pensar, vayamos en oración a pedirle su dirección y su guianza, y luego voy a leer la palabra. Háganlo así. No solamente me escuchen, yo se lo repito, no. Lean la Biblia, lean la palabra de Dios. Es esencial, es importantísimo, hermanos. Continúo, vámonos a Hebreos otra vez. ¿Están conmigo? Y les recomiendo siempre, traigan una Biblia, por favor, léanla. Yo entiendo, a veces los teléfonos ayudan mucho, pero a veces traen algunas, ¿verdad? Estamos teniendo ese problema con Jack tiene su teléfono, pero estábamos teniendo un problemita en la traducción, lo cual es bueno, pero yo soy un poquito más, ¿cómo le diría? ¿Cómo es la palabra? Más Jaime, yo creo, porque el teléfono lo usamos para muchas cosas y la Biblia solamente se usa para leer la Biblia. Es algo secundario, pero es como yo, ¿ya? No tienen que hacerlo por lo que yo digo, que Dios les ayude, pero para mí yo creo entre más, ¿verdad?, nos consagramos a lo que Dios, ¿verdad?, nos está mostrando y enseñando, va a ser mucho mejor. ¿Me quedé en el qué? 7, ¿qué? ¿15? Ajá. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, fíjense, no constituido conforme a la ley de los mandamientos, del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Por eso les dije, ahora nosotros vivimos, ¿verdad?, en el poder del Espíritu. Y ahí está, en el poder del Espíritu. Ellos vivían por la obediencia a la palabra externa que les hablaban. No se olviden, ellos no tenían una Biblia. Ellos solamente iban
hacían lo que tenían que hacer, sus rituales, y escuchaban al rabí, escuchaban al profeta mucho antes, escuchaban, ¿verdad? A quien Esdras, por ejemplo, Nehemías, que van a ustedes al libro de Esdras, y es porque he leído la palabra, y van allá al capítulo 8, cuando el Señor empieza a restaurar los muros en Jerusalén, y Él empieza a predicarles, y empieza a hablarles la palabra de Dios. Esdras era un escriba, si no sabía. Esdras era un escriba y compartía la palabra de Dios. Dice que la gente se juntaba y ahí estaban todos por mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, por horas y horas, porque ellos tenían que escucharla. Sin embargo, nosotros podemos tener una Biblia, ¿se dan cuenta? Y si no la usamos y no usamos el poder que Dios nos ha dado, que es el poder del Santo Espíritu de Dios ahora que está en nosotros, ¿de qué nos sirve? Así podamos tener una librería de Biblias ahí estancadas, ahí puestas, ahí empolvadas, de nada van a servir. Tienen que leer la palabra de Dios. Oh, el tiempo. Tengamos cuidado aún de lo que hablamos. Le digo, somos tan ligeros a veces para expresarnos. Oh, el tiempo es tan rápido. Sí, se va porque estamos tan ocupados. No es en la esencia. Es en cosas que posiblemente no sean malas, son buenas. Pero no se olviden, cosas buenas pueden ser malas cuando las comparamos con la excelencia. Y Cristo es la excelencia, es la esencia. Y cuando todo lo demás me ocupa, ya sea aún ir a lavar el carro, ir al mercado, usted nómbrelo, que es bueno para su familia, pero se descuida en la palabra de Dios y usted está completamente equivocado y equivocada. Y en cualquier rato el Señor se lo va a mostrar con la frustración que va a tener por no ser constante y por no disciplinarse a leer la palabra de Dios. Porque todo hijo de Dios, no se olviden, debe de ser pronto para oír y tardo para hablar. Y estar escuchando la palabra, claro, tenemos que leerla ahora. O la puede escuchar un audio, como quiera. Y ahora tan fácil que es, hermanos. En los teléfonos puede agarrar una aplicación de un audio de la Biblia y la puede estar escuchando. Le recomiendo que la lea. Me gusta escucharla cuando no puedo leerla, y no porque no la haya leído ya en ese día, pero porque yo quiero estar continuando, escuchando y escuchando. Es la palabra de Dios. Su poder está obrando en nosotros. Y es lo que le digo yo a la gente de la huerta. Ustedes son privilegiados porque Dios les trae la palabra a domicilio. Y yo soy privilegiado de venir a traer la palabra a domicilio. Y soy bendecido. Es lo que he experimentado de ir a esos lugares. Y Jack lo está experimentando. Y oren mucho por Jack. Quiero que Dios continúe, y no solamente por él, también por ustedes, para que todos unidos podamos abarcar más y llevar este mensaje tan importante a tanta gente necesitada. Hoy más que nunca tenemos que llevar ese mensaje, pero el mensaje debe de impactarnos primero a nosotros. Perdón, no me quedé, 15, 16. No constituido conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según, ahí está, el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y está hablando el escritor todavía aquí, ¿verdad? Cristo y Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. ¿Se dan cuenta? Aunque la ley, dice la palabra en Gálatas, que es perfecta, está hablando perfección
a la obra que debe de hacer, para que no se confundan, porque van al Salmo 19 y dice: la ley de Dios es perfecta. Pero ahí, cuando habla de la ley de Dios, no está hablando de la ley mosaica. Muy importante, porque van a una concordancia y buscan la palabra ley, pero la ley tiene su contexto de acuerdo al texto, al libro, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento que están leyendo. Y cuando en el Salmo 19 habla de la ley de Jehová, que es perfecta, habla de toda su palabra en el poder completo de Dios obrando en el ser humano. Pero en sí la ley mosaica no era perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué no era perfecta? Porque no salva. No salvaba. Y todos los pecados antiguos, no se olviden que ellos llevaban los sacrificios, solamente se tapaban. Iban a la propiciación, ¿verdad? Y ahí llevaban la sangre, pero nada más era cubierto. Todavía no eran perdonados, hasta que llegara el mero sumo sacerdote. Ellos eran somos sacerdotes que solamente representaban. Y hasta ahí. Representaban, ¿verdad?, al pueblo ante Dios. Pero ahora viene Dios del cielo. Ahora viene Dios encarnado en Jesús. ¿Ven la diferencia? Ellos por ello no podían. No podían perdonar los pecados. Sin embargo, en nuestras creencias, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ellos están más poderosos que los hebreos, ¿verdad? Los sacerdotes antiguos, los levíticos. Ellos nos absolvían. Nada más haz esto y haz lo otro. Qué mentira tan grande. Pero nosotros, pues ahí era lo que nos enseñaban a hacer. Nos miramos que no podían, ni antes ni hoy, perdonar los sacerdotes humanos los pecados. Para eso vino Dios mismo encarnado. Verso 18. Queda pues abrogado, dice, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada, ahí está, pues nada perfeccionó ni podrá la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque no se olviden, los levíticos aronistas no hacían juramento. Ellos solamente heredaban el sacerdocio. No, acá Dios juró por sí mismo. Y no se olviden, esto viene ya desde, aún cuando Dios le dijo a Abraham, agarra tales animales y pártelos y ponlos en 2 líneas que yo voy a pasar. Y espérame. ¿Se acuerdan de ese pacto que hizo Dios con Abraham? Y Abraham se durmió. Y el único que pasó fue Dios. Ya cuando Dios pasó, Abraham despierta. Lean la Biblia. Y desde ahí ya anunciaba que estaba pactando. Por eso cuando somos infieles, Dios es fiel. Aunque vosotros seas infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Él cumple todo lo que dice. Aunque a veces no comprendamos como debemos de comprender, no lo miramos como lo debemos de mirar, Dios va a ser fiel. Tengamos confianza. Es lo que dice el escritor, ten confianza. No va a ser la circuncisión, no es lo que querían hacer. Vas a matar otra vez el becerro, el borrego y presentarlo. No, ten confianza que lo que Dios ya dijo, y aunque no lo entiendas como lo debes entender, acéptalo, recíbelo. Porque tenemos una mejor esperanza. Y esa confianza la debes de tener en fe.
¿Cómo, pastor? Creyendo. Y como los digo a los de la huerta, no puedes creer, dile: Señor, ayuda a mi fe, ayúdame a creer. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. Clama a mí, yo te responderé. Pero tenemos que clamar, ¿sí? Y ahí es donde la vida cambia. De ser solamente voy, yo vengo, y es el cristianismo de ir a la iglesia, salir, cantar, escuchar. No, es clamar. Es decirle: Señor, yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Ayúdame, necesito que tú guíes, dirijas mi vida. Hay muchas cosas que me están aconteciendo a mi alrededor. Pero Señor, tú dices en tu palabra que tú me vas a ayudar. Usted me va a ayudar. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme. Quiero contemplarle. Y díganle: quiero adorarle. Sí, las situaciones y los problemas, hermanos, se miran a veces grandes porque no le estamos mirando la grandeza, la gloria de Dios. Y es por ello que nosotros a veces nos sentimos destruidos, porque no estamos mirando quién es Dios, a Dios que nosotros. Dice el hermano Charles Stanley que una vez fue con una ancianita de su iglesia a visitarla, y dice, estaba una foto y tenía, ¿verdad?, a Daniel en el foso de los leones, y se le quedó mirando, y llegó la ancianita y le dice: ¿qué ve, pastor? Estoy mirando este cuadro tan bello que tiene ahí. Dice: sí. Y ya sabemos lo que pasó. Los leones no le hicieron nada. Y Daniel estaba así, alabando, adorando a Dios. Y dice: ya miro por qué creemos que él no se enfocó en los leones. Se enfocó en, y ahí estaban. Otro padre que llega cerca, ¿verdad?, ahí del zoológico, y está un león ahí. Y el niño lo agarra: papi, el león, papi, el león. Mira, ahí está. Y el león ahí echando esos rugidos. No puedo ni rugir yo. Y dice: hijo, todo está bien. Aquí está papi contigo. Dice: aparte de eso, mijo, no te enfoques en el león. Mira, ten una jaula. O sea, hay seguridad en Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo anda como león rugiente. Ni siquiera como un león, anda como un león. Dios nos da seguridad. Amén. Vamos a concluir. Wow. Y esto no fue hecho sin juramento. Ya hablamos de ello. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Y está hablando de Melquisedec y de Cristo. Pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto lo encuentran en un Salmo 110. Por tanto, Jesús es, aquí está el ponche, es hecho fiador de un. Y lo vamos a mirar en el capítulo 8. Lean el capítulo 8 durante la semana, por favor. Y después, y parte de la Biblia, claro. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Eran temporales. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir la palabra inmutable? Ya no va a cambiar. Ya no va a haber cambios. Este es para siempre. El cambio que surgió, ya surgió. Era el plan de Dios, no más. Los cambios los vamos a mirar en nuestra vida. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre, ¿dónde encuentran este verso también? Cristo es el sumo sacerdote que está intercediendo
por ustedes y por mí. ¿Dónde se encuentra otro verso que apoya este? Romanos capítulo 8, verso 34. Que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Si la palabra no nos convence, ¿quién nos va a convencer? Es la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Si no creen, solamente digan: Señor, quiero creer, ayúdame. Aquí está mi vida. Conclusión: es por ello que mi meta, miren lo que traía aquí, por eso les digo que me encantó ese último canto. Conclusión: es por ello que mi meta es Cristo. No mis hijos, no mi cónyuge. Importante todo ello, por favor, no malentiendan. No el trabajo, ¿sí? No las enfermedades que a veces Dios las usa para traernos a Él. Pues ahí estoy yendo para que oren, para que Dios me sane de esto. No, mi meta es Cristo, esté en mi hogar como esté. Confío que Él me va a ayudar, me va a guiar, me va a dirigir hacia Él día a día. Confiar. Cuando yo lo pongo a Él, no se olviden, con mis palabras, y lo llevo a accionar todos los días, créanlo, Él es fiel y Él cumple. Mi meta es Cristo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, mis nietos, pero ellos tienen su lugar. Mi meta es agradarle a Él. Platicamos, hay desacuerdos, estoy agradando a Él. Porque si a mi hijo, no voy a estar de acuerdo con algo que no estoy de acuerdo. Porque es mi hija, porque mi meta es agradarle a Él. En mi trabajo, ¿quieren que haga algo indebido? No, porque mi meta es Cristo. ¿Se dan cuenta? Mi forma de creer es Cristo. Es por ello que hablamos lo que hablamos. Debemos ser gente que está haciendo diferencia en la sociedad, con los principios familiares, los principios bíblicos. No lo que opino o lo que, ¿verdad? O lo que yo pienso. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Cristo? No hablemos ya más a la ligera. O como yo, esto es lo que yo creo. Fíjense, hay gente que yo miro a mi alrededor, en mi propia familia a veces, y es que yo así soy. No están aquí. Es que yo así soy, ya. ¿Te conformas? ¿Estás contento así? Oh, yeah. Ok. Y miro que en la Biblia a veces, pues van a la iglesia, pero así soy yo. No están mirando a Cristo. Usan cristianismo como una religión. Y oro. Porque es solamente el Espíritu de Dios que nos puede convencer. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Oro. Es solamente el Espíritu de Dios que los puede cambiar y que me puede cambiar a mí. Y vamos a dar las gracias en esta mañana. Pónganse de pie conmigo. Ahora sí, para el domingo que viene vamos a tomar la mesa del Señor. Ya me llegaron las tacitas, y así es que vamos a
aprovechar ese momento. Y ahorita vamos a orar, darle gracias a Dios y poner este evento que viene el sábado en sus manos, para que Dios toque Pico Rivera y toda la gente que venga donde vengan. Dios de gloria, gracias primeramente por darnos este privilegio de estar aquí en esta linda mañana delante de usted. Oro por mis hermanos, los pongo en sus manos. Oro por aquellos que se conectaron en YouTube, que usted les bendiga, les hable a sus corazones, Señor. Y Dios, muchas gracias por darnos promesas seguras. Gracias por dejarnos de dónde agarrarnos si es de usted, Señor. Así es que aquí está mi vida ante usted y presento también la vida de esta iglesia. Queremos caminar en su verdad y queremos caminar en el poder del Santo Espíritu. Yo siempre le he dicho, Señor, no permita que caigamos en religiosismo. No permita, Señor, en el nombre de Jesús, que caigamos, Señor, en vidas pasivas, conformistas, Señor. Y Dios, queremos que su poder, que su vida fluya a través de nuestra vida. Queremos ser la sal de la tierra, queremos ser la luz del mundo. Y va a ser por su palabra y su santo poder. Encárnela en nosotros. Y ayúdenos a ponerla por práctica. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús. Quiero orar por el evento del sábado, ya de antemano. Gracias por aquellos que se van a hacer voluntarios, por aquellos que no puedan para otra ocasión, Señor, pero me gustaría que todos fuéramos, Señor, a participar. Es mi oración, es mi deseo, que usted ponga en los corazones de cada uno de mis hermanos el poder apoyar y poder celebrarle a usted, darle la gloria a usted. Y, Señor, mirar a la gente como oveja sin pastor, que va a haber mucha gente que no le va a conocer, Señor. Que la palabra, cuando se comparta, los que vayamos a compartir, Señor, llegue a los corazones, llegue a las vidas, Señor. Y Dios, sean redarguidos por su poder divino, por su Santo Espíritu. Y, Señor, le reciban, se arrepientan de sus pecados. Es nuestro deseo que usted salve a Pico Rivera y a todas las ciudades de alrededor. Oramos por la nación entera de Estados Unidos y oramos por el mundo entero, Señor. Y le damos gracias por hacernos, Señor, ahora su plan, por hacernos su plan, por hacernos sus hijos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.